Mateo 24, por favor, el verso 45. Matthew 24:45. Gracias, Jesús. Si lo tiene, lo leemos juntos. Dice la palabra del Señor así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. El tema se llama ¿quién es el siervo fiel y prudente? Who is the faithful and prudent servant? Aquí en la palabra describe Here in the word it describes lo que el Señor manda que se haga con su casa, con su iglesia. what the Lord commands us to do with his house, his church. Dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? El alimento, obviamente, es la palabra, The food is the pero word. tiene que ser a tiempo. It is to be on time, Quiere decir, antes que sucedan los eventos. meaning before the events Porque qué happen. caso tiene saber Because what good is it to know después que el evento ha pasado. after the event passed? Eso ya sería una It consecuencia would be a consequence de no haber dado el alimento a tiempo. of not giving the food on time. Por ende, Therefore, y por las cosas que están pasando en the el things that mundo, are happening in the world, descritas en la palabra de Dios, written in the word of God, vemos que we se están see cumpliendo las escrituras. the scriptures are being fulfilled. Especialmente, hermanos míos, con la Especially, brethren, situación de Israel. What situation with Israel? Israel es el reloj. It is the clock. Lo que acontezca en Israel What a happens in toda la Israel, iglesia le debe It interesar. affects the whole church, Todos. everyone. Porque Because de ahí From dependen there muchas cosas. depend many things. Así que nosotros debemos saber esto. Therefore, we must know Ahora, el alimento que Dios está hablando the food the Lord is speaking es que of conozcamos esos eventos is that we know this a fin que event estemos preparados so that we're prepared para el rapto de la for the iglesia. rapture of the church. El alimento a tiempo es saber que The la food on esposa time is to know that the bride debe escapar, debe irse must escape antes que venga la tribulación. before tribulation comes. Ese es el alimento a tiempo. That is the food on time. Y obviamente cada persona decide, Obviously, each person después que decides escucha la palabra, ya decide after they hear the word, they lo decide que considere bien para la persona. what they consider best. Quisiera leer la parte cuando habla el Señor de cómo se comporta un siervo imprudente. Let's see En how el a verso prudent servant 48, behaves. 24-48 describe The verse al 48 siervo imprudente. describes the Dice, pero imprudent si servant. aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Nosotros tenemos que estar atentos We have to be attentive y ayudarnos and help y alentarnos a estar encourage one preparados. another to be prepared. Preparados. ¿sí? Prepared, yes. Estar a cuentas, quiero decir, con To be in Dios account y with con las God personas, and que with no people, tengamos nada to pendiente not con la have gente, anything que no against tengamos anyone, resentimientos that we don't have resentment nadie, against y anyone, que obviamente estemos apartados del mal. and that we're separating Eso es lo ourselves from que evil. en general Dios pide. And generally, this is what God asks. Hermanos míos, Brethren, quisiera y I would quiero like- pedirle a mi esposa que les cuente una visión que tuvo, porque quiero explicar sobre eso. ¿Qué son las visiones? ¿Por qué nos dan las visiones? what are visions? ¿Cuál Why es are el they given to propósito? us? What's the purpose? ¿Por qué nos está dando tantas visiones Why is tan He giving us frecuentes, so many visions, tan recientes? so recent? El Señor me mostró The Lord showed me que estábamos en un lugar muy grande that we were in a great y place. había muchísima gente. There was many people. Estaba el pastor así sentado The enfrente pastor de was mí sitting here,
y ellos estaban como en unas mesas, unas personas allá. People were on Y tables. tenían muchos certificados. They had certificates. Y él me veía como, He saw me like, nos entendíamos, ¿qué we estamos haciendo understood, aquí? what are we doing here? Entonces ellos empezaron a mencionar They nombres. began to mention names. Le hablaron a una persona y le Called the dijeron, person and said, este certificado this es certificate is para la persona for the person que no entiende nada la palabra, that doesn't understand the word. porque ni la leía. Because Le they dieron didn't un certificado even read it. como para justificar el que le daban porque él no hacía A nada. certificate given because they didn't Después do anything. le dieron a otro Then, que decía, and others más o said, menos entiende la palabra, little bit otro certificado. understands the word, another Entonces él certificate. volteó como And más then he directo y me turned dijo, como nos directly, hicimos señas, ¿verdad? Como que estamos haciendo aquí. Like, what are we doing here? Pero no nos movimos, We didn't move. siguieron dando They porque continued estaban giving dando it. los certificados de acuerdo a los niveles. The certificates according to the level. De repente ya nos íbamos a levantar y dicen, Suddenly, este certificado They said this certificate es para Abraham is Carrillo. for Abraham Carrillo. Y pusimos así atención We paid y attention. dijeron, They said, este es this is porque, because, gloria a Dios, glory to God, él he cree la palabra, believes the word, busca la palabra, seeks the word, ama la palabra loves the word, y la obedece. Cuando and ellos obeys cuando ellos estaban diciendo when eso, they were saying that, yo veía su corazón, I saw literalmente su corazón, así literally como es, his heart, y latía así. and Y yo he veía was cómo pumping, and I saw cuando ellos decían, when they said la palabra se hacía viva the en su word corazón, así, became alive in his así, heart. como que fluía de As if su it corazón. flowed from his Y heart. entonces él se levantó And then y he fue got up y agarró su And certificado. went and grabbed Gloria a his Dios, eso certificate. me mostró el Glory Señor, to God, this is que era what the Lord viva. showed me. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Esto, hermanos This, amados, brethren, quisiera que I entendamos would like us to por qué Dios está understand haciendo why esto. God is doing this. ¿Cuál es el punto? What is the purpose? La palabra The word, dice que está viva y es it is cierto. alive and it's true. Pero cuando Dios nos muestra visiones, When God hermanos, shows us visions, brethren, es para it's prevenirnos to prevent us de eventos from futuros, events that are hard, para prevenirnos de to lo que prevent viene. us from what's coming. Esa es la razón. This is the reason. O Or para prevenirnos de to prevent us complicaciones, from complications, quiero decir peligros meaning dangers a los que la persona se expone. to which the person exposes Dios themselves tiene to. razón por la cual da esas God has a visiones. reason why he gives the visions. Y uno tiene que poner We have atención. to pay attention. A veces Sometimes el creyente no the believer atiende doesn't attend to lo que el Señor le revela en sueños. what the Lord reveals in dreams. Desprecian eso. They despise it. Y cuando las personas And when desprecian the eso, people do, no están prevenidos. they are not being prevented. Y va a haber consecuencias There will be por consequences ignorar for ignoring los avisos. the Las visiones warnings. las da el Espíritu Visions Santo. are given by the Holy Spirit. No es lo que la gente dice que es It is not lo que cenaron. what people say Es because of what they el had Espíritu for dinner. Santo. It is the Holy Spirit. A nosotros nos habla el To Espíritu us, the Santo. Holy Spirit speaks to A us. los que andan en la To the ones parranda, en esas that are maldades, in their les parties, habla el diablo. It is the devil speaking to them. Pero a nosotros nos habla el Espíritu. But to us, it's the Holy Spirit speaking to us. Pero su punto es His point is guiarnos to guide us. para, como el Señor dijo, cuando el As the Lord Espíritu Santo said, venga, Él los when guiará the Holy toda la Spirit verdad. comes, He will Y eso es guide lo que us está haciendo el Espíritu to all Santo. truth, and this is Así what que He's las doing. visiones son revelaciones del Espíritu The visions are revelations of the Spirit que nos guían para hacer la voluntad de Dios para ese momento. that guide us to do the will of God at that time. Por eso nos revela. This is why He reveals. Por eso nos dio autoridad. This is why He gave us ¿Qué caso authority. tiene que nos revele peligros What y good is nosotros it no ejercemos la autoridad? That He reveals the dangers if we don't exercise the authority. Dice que el necio ve el peligro y no se aparta y lleva el The castigo one that doesn't know better sees the danger and porque no doesn't pone separate atención. because he didn't pay Ahora attention. observe estas Now cosas. observe. Quiero que vaya conmigo, por Please come favor. with me to Job 33, Job 14. 33:14. Habla de cosas que nos acontecen Speaks of things that happen y to dice us. esto. It says, Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios. ¿Cuántas maneras habla Dios? how many ways does God speak? Una o en dos. One or two. Pero el hombre no entiende cómo habla Dios. Luego dice, por sueño, en visión nocturna,
Cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre su lecho, sobre su cama. Entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Entonces viene el Señor. Estamos tan ocupados en el We're día so busy que during no the day tenemos that tiempo we don't para have Dios, time for hermano. God. Andamos conquistando We todo are y que está conquering bien. everything and it's good. Pero a Dios no le damos el lugar. But to God, we don't give him the time. Él tiene que tomar un espacio He cuando has ya to su take a consciente ya no space puede estar when your conscience is not buscando por allá. even Es there cuando Dios seeking. viene por That's when pura God misericordia y le comes by mercy enseña and teaches su consejo de lo que le his puede counsel acontecer a esa of what vida. could happen to that life. Ahora observe esto. Now observe, ¿Para qué Dios nos revela? ¿Cuál es su Why does punto de que nos revele? God revealed to us, what's his point? En el verso 17 dice, Verse 17, para quitar al hombre de su obra. ¿Cuál obra? De las obras peligrosas en from las the que se dangerous incurre. works that they go into, Y apartar del varón la soberbia. ¿Sabe que la you soberbia know that the pride, obviamente es el orgullo, es Obviously. motivada por el diablo? pride is motivated by the devil. Y Dios les anuncia And God announces antes de que before lleguen a ese punto they come to de this que se point aparten de la soberbia, where they del separate from orgullo, de la pride, presunción, de la From altivez. presumptuousness, Porque esa condición ya Because están, that ya están condition, dominados por el they're enemigo. dominated by it. Ya les hizo creer cosas It made que them believe no son things ciertas. that are not true. Hermanos míos, Brethren, no somos más que otros. we're not more than others. Es un engaño This is a deceit a los sentidos. to the senses. Somos, ¿qué tenemos de más What uno que el more otro? ¿No respiramos does el mismo one aire? have than ¿Nos the sustentamos other? con lo mismo? We're Todo all lo mismo. sustained by the same No things. somos We're not more. más. Sería muy bueno que It tengamos would una be mente good to correcta understand correctly para no so we despreciar don't despise lo que Dios creó. what God created. Porque al despreciarlos Because nosotros despising it, la persona se hace daño. The person harms Observe esto. themselves. Entonces Dios nos revela God para reveals quitar to al us hombre de la soberbia y para que detendrá su alma del sepulcro y su vida que perezca a espada. Para eso son las visiones. This is what the visions are for. Observe esto. Observe. Cuando Dios revela, When God reveals, ¿qué se supone usted debe hacer? what supposedly should you do? Se supone que después que le revela, usted debe After you examinar lo que Dios le reveló You should know what en God sus revealed to you. visiones. Porque Dios le habla a todos. Because God speaks to all. A todos, hermano. To Porque Él all. es justo. He's just. No puede juzgar a alguien si no le He can't anuncia. judge someone if he doesn't warn Primero them les first. anuncia y después vienen First he juicios. warns them and then Entonces, judgment. después que Dios revela, After God reveals, ¿qué es la conducta a seguir what de is parte the de conduct nosotros? to follow from us? Ejercer la autoridad. To exercise Si vemos en authority. la visión vemos un peligro If in the contra vision we nosotros, see danger against us, persecución, persecutions, ataques attacks con armas, with arms, choques, accidents, destrucción Destruction. de situaciones. in situations. ¿Qué es What eso? is that? ¿Acaso es el diablo que nos revela Is eso? it the devil ¿Usted revealing cree que el this? diablo le va a You think the revelar devil que will le va a hacer reveal to daño? you that he will harm Nunca you? lo va a hacer. He won't. Lo hace el Espíritu It is the Holy Santo. Spirit. ¿Y qué se supone debemos hacer cuando What ya nos must we do anunció? when he Tomar la announced, autoridad. Take authority. Usted tiene que destruir You eso. have to destroy Para that. eso le avisaron. This is why you were warned. Porque si no lo hace, entonces las Because consecuencias if you van a venir. don't, then the consequences will come. Hermanos míos, Brethren, lo hemos dicho por muchos We've años said it ya. for years now. Porque esa es la manera correcta de Because this is vivir the en correct este way mundo to live in this earth como está. as it is. No puedes vivir sin la guianza del You cannot Espíritu. live without the guidance of the Spirit. No puedes ganar al You cannot peligro que te win. domina cuando no ejerces la autoridad If you don't exercise the authority que Cristo nos ha dado. that Christ gave Se to requiere. us. Mire, hermano amado, entonces, después que nos revelan, tenemos que After he ejercerlos. reveals to us, Ahora we need to observe, hay otra exercise cosa. it. Dice que Dios, God, en el verso 19 también, Verse 19. viene Dios y a veces como no quiere poner atención, God comes, but since the person doesn't want to pay attention, también sobre su cama es castigado. La gente cuando está People, dormida, hermano, when they're asleep, yo sufro terriblemente, I hermano, suffer porque no sé que estoy dormido. tremendously Y, because I don't know that
I'm asleep. ¿Y por qué? And Si yo no why? entiendo por I don't qué. understand Se why. supone que oré. Supposedly I prayed. Sí, oré. Yes, I did. ¿Por qué siento todo And why do aquello? I feel this? A mí me atacan demonios. Brethren, demons attack Muchos. me. Many. Anoche me estuvieron atacando. Last night I was being attacked. Pleito, 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 Fights, pleito. fights, fights. ¿Qué quiere? What does it Destruir. want? To destroy. Tengo que estar peleando. I have to be Aún en fighting. el sueño peleo. Even in dreams I fight. ¿Y qué tengo que hacer cuando And what despierto? must I do when I Cancelar. wake up? Cancel. Esa es la guerra, es mi That is the realidad. war. This En is mis visiones eso es lo que me Real acontece. in my vision. Casi, Almost. casi, porque no es todos los días, pero It's casi. not every day, but almost. Entonces, ¿qué sucede cuando What alguien happens no when someone cancela? does not Lo que cancel? viene es esto, What comes que is this. la vida lleva las In consecuencias. the life Dice, they have the consequences. también sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y el alma la comida suave. Y su alma la comida suave. Su carne desfallece, su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. Hermanos míos, Brethren, dice la palabra the word says, que la vida y la muerte the están life en and ¿dónde? death are where? En la lengua. In the tongue. Dios nos muestra que hay peligro. God shows us there's danger. Supuestamente nosotros tenemos y Supposedly, debemos ejercer la autoridad We para have destruir the eso que nos authority and pone we en should peligro. exercise it to destroy ¿Y qué this. usamos? La And lengua. what do we use? The tongue. Y una vez que lo hicimos, eso está Once we hecho. did, that is done. Porque el Espíritu nos reveló y Because the nosotros Holy Spirit cancelamos con la revealed to autoridad us, que we Cristo nos dio. canceled Dijo With Jesús, the authority Christ en gave mi us, nombre echarán fuera Jesus said, in my name you will cast out enfermedades y sickness and dolencias. pain. Hermanos amados, Brethren, usted tiene que tener autoridad. you have to have authority. Usted no debe aceptar You cannot accept enfermedad o dolencia. sickness or pain. Un día tenía un dolor en su rodilla, ya se los platiqué. She had a pain in her knee, Y me dijo, ore por mí. and she said, pray for me. Dije, no, I said, no, ora tú, le dije. you pray, Porque tú lo dejaste estar. because you allowed it to come in. ¿No es acaso tu cuerpo? Isn't it your body? ¿Por qué está dentro? Why is it inside? ¿Quién lo dejó estar ahí? Who allowed it to be there? Pues la persona, ¿no The cree? person, right? ¿O cree que llegó Or do you accidentalmente y think que it no just se dio came cuenta? accidentally and they Cuando le didn't llega un mal realize it? pensamiento, ¿no se When da a bad cuenta thought usted? comes, don't you realize? ¿No siente cuando le llega un pensamiento, te vas a Don't you enfermar? feel ¿No se when da a cuenta? thought comes, you're going to get sick, don't you feel it? ¿Y qué hace cuando eso And what pasa? do you do when that happens? Tiene que pelear y You have to cancelar fight eso and y cancel echar it. mano a lo que Jesús And dice. grab hold of Por what sus llagas Jesus y yo says. no acepto I eso. don't accept this. ¿Por qué tengo que pagar lo que Why ya do I se have pagó? to pay what has already been paid? Es entendimiento, It is hermano. understanding, brethren. Es puro entendimiento. It is understanding. Dios nos anuncia. God tells Pero us, nosotros tenemos que hacer esa tarea. but we have to do it. Tú tienes que ser celoso You have to be jealous de tu cuerpo. Es of tu, your es body. tu templo, es el It templo is de Dios. God's temple. Y debemos And we pelear. have to fight. Y hermano, yo no oré por ella. And I didn't pray for her. Se ofendió She got offended. y se enojó contra esa cosa. And she got angry against it. Y la mujer fue liberada. And she was set free. Se tiene que entender que esto We no have es to un juego, understand hermano. this is not a game. La persona tiene que The ser person guerrero, tiene que has ser to be a valiente. warrior. Dios nos revela, God y reveals hermano, nos to us. enseña. He teaches us. Dime pues, si Tell no me, es Dios quien nos revela if it's eso, not entonces God who ¿quién reveals es? this to us, who is it? ¿Quién es el que vino y nos Who reveló is it esa that condición came que and está revealed pasando? this condition that is happening? ¿Tú crees que es Dios? You think it's God? Si es Dios, If it's God, ¿tú crees que es correcto you hacerle think caso it's correct to listen to it? y obedecerle And tal to como lo obey it dice? just as it says? Y si lo hacemos And if we siempre, do it always, siempre nos libera. He always sets us free. Pero esa es nuestra responsabilidad. But Así it's que our las responsibility. visiones son The buenas. visions are good. No desprecie Don't despise las visiones que the Dios le da. visions. Examínelas Examine them y aprendamos de and ellas. let's learn from it. Mire, hermano, a veces
Sometimes en el sueño, in the dice dream, que uno siente, usted ha experimentado cuando siente que casi lo están matando have you experienced when you o que feel like está, you're being killed? hermano, se vive intensamente y You no live se it da so cuenta que está dormido y intensely, gracias and you a don't Dios que está realize dormido, hermano. that you're asleep. Thank Cuando God you're despiertas ya, asleep. qué When you bueno wake que era un up, sueño, you Jesús. say, thank God it was a dream. Pero se sufre But igual you como que suffer fuera en vivo. as if it was, if you were alive. Pero es una consecuencia por no haber hecho It's a antes lo que... consequence Ya el Señor for seguramente not nos ha hablado having del done it. asunto. Because the Lord Pero has como no spoken hemos hecho quizás caso, to us, but maybe entonces we haven't tiene listened. que venir esto. And this has to come. Dice que cuando una persona When está a en esa person condición y que is Dios in le that habla y le habla y no condition, hace God caso, speaks and speaks and doesn't listen. voy a leer el verso Verse 29. 29. Dice que a esa persona a quien le ha anunciado el Señor, That person that the dice, Lord has told to, si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro y que halló redención. Cuando te dan visiones, when you're given visions, ojalá hubiera alguien hopefully there a was nuestro someone lado que diga, that Dios ha says, tenido misericordia God de has ti. had mercy of you. Por eso te ha revelado, This is why he revealed to you. te ha redimido. He redeemed you. Eso es. This is what Díganle it is. Tell them que Dios se ha that compadecido God de él. has had mercy on them. Era el 23. Si tuviese cerca 23. de él algún elocuente mediador muy escogido, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro y que halló redención. El verso 27 dice, 27. Dios mira sobre los hombres, hermano. Y cuando un hombre, una persona se arrepiente When a person repents, y que pueda decir cuando they se can da say, cuenta de su condición, when they realize si their dijere, condition, pequé y pervertí lo recto y no me he aprovechado. Cuando Dios oye que la persona se arrepiente, when God hears en that el the verso person 28 dice, repents, verse Dios 28, redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. Hermanos, qué hermosos son how las beautiful visiones. is the visions. Algunos de ustedes han tenido Some of visiones you desde have su had infancia visions que from se mueren. childhood. Cuando yo era niño, When I was a child, tenía una visión I had frecuente. a frequent vision. Me veían en los aires I saw myself in the airs, y que de los aires me soltaban, hermano. and that Y they venía would let me cayendo, go, cayendo, and I cayendo, would cayendo. fall, Y el mismo, el miedo and the a la fear caída me of the despertaba, fall would wake me gritando. up, shouting. ¿Qué estaba pasando What was realmente en happening ese instante en mí? in that instant? Empezaba a tocar la maldad. I began to touch evil. ¿Qué sucede cuando uno empieza a What tocar? happens when we Empieza a touch evil? caer, The person empieza falls a descender a las partes bajas. and descends to the lower parts, Y ahí empiezan los miedos. and the fears come. Quiero llegar al final, el verso 29 Verse dice, 29. he aquí, todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre. Le anuncia una vez, le anuncia 2 veces y le He anuncia announces 3 once, veces twice, 3 times, para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Hermano, apreciemos las visiones. Nunca se burle. Let's appreciate the visions. Si no tiene fe para poder creer lo que otro le revela, Never por mock. lo menos If you don't have faith to no se burle. believe what is revealed to others, don't mock it. Dios es muy bueno. God is so good. Y alabo a Dios I praise God porque nos permita poner atención. that He permits us to pay attention. Quiero que sepa, I want you to know Jeremías dice y en varias Jeremiah partes de la says escritura dice in several que no le parts hagamos caso a los sueños, to not listen to the dreams, a los sueños vanos, to the vain dreams. pero los del Espíritu hay que But the poner ones mucha of the atención, Holy Spirit, hermano. we need to pay much attention. ¿Qué sería un sueño vano? What would be a vain Bueno, que estoy dream? pensando que voy a I'm hacer thinking riqueza, que that voy a I'm hacer gonna aquí, que make voy a so hacer much allá. wealth Es and do vanidad. this and that Eso es is lo que no hay que hacer vanity. caso.
Don't pay so Pero much las cosas que attention to nos that. dicen que nos But the apartemos del mal, things hay que poner mucha that are atención, hermano. warnings, we need Porque to el pay punto es que attention. nos quiere librar de la because muerte. he wants to deliver us from death. De eso es lo que Dios quiere librarnos. That's where God wants to deliver us from. Hermanos míos, los discípulos, ahí en Mateo 24, The disciples in Matthew en el verso 24, 3, verse 3, los discípulos le hicieron una pregunta al Señor. Le dijeron, they asked a Señor, question. They said, Lord, dinos. tell us. Porque los discípulos le dijeron, Señor, they míralos, el said, templo, qué hermoso. Lord, look at the temple, how Jesús beautiful. le dijo, Jesus said, les aseguro que no quedará I piedra assure sobre you, piedra. there will be no rock over another rock. Entonces se quedan como preocupados So they were los discípulos worried, the y disciples. se fueron al monte They de went los to the olivos. Mount of Y allá, Olives. cuando el Señor se apartó, When the Lord ellos separated, llegaron con él y dijeron, They Señor, arrived and said, Lord, dinos, tell us ¿cuándo sucederán estas cosas? when these ¿Cuándo? things will happen. ¿Qué señal habrá de tu venida? What sign will there be ¿Y of your cuándo será el coming? fin del When mundo? will the end of the world be? Cosas que nos interesan a Things that are nosotros. interesting for Estamos us. viviendo. We're living it. ¿Cuándo será When will it be que el Señor venga? that the Lord comes? Nadie sabe. No one knows. Pero dejó señales. But he left signs. Y esas señales Those nos signs hablan, speak to us. nos previenen, nos They alertan. prevent us. They alert us. Porque son señales que Él dijo que sucederían Because they are cuando signs estuvieras cerca. That he said that would happen when he is close. Entonces, mis hermanos amados, Then, brethren, cuando el Señor nos da visiones, when the Lord gives us visions, ¿para qué lo hace? why does he do it? ¿Acaso no leemos la palabra? Don't we read the word? Pero la leemos y no sentimos mucho. But we read it and we don't feel anything. Es que la hemos oído demasiado, It's because we've ya heard no it nos too hace much. un impacto It profundo. doesn't impact us. Dios tiene que hablarnos de otra God manera, has to speak to us another way, a través de visiones. through visions. Y bendigo a Dios por ello. And I bless the Lord for it. Y luego viene y nos enseña. He comes and teaches us. El Señor dice, The Lord says, la respuesta que Jesús les da a los the discípulos, answer the Lord gives the ellos querían disciples, saber esto. they wanted to know this. Se lo leo porque necesito que me entienda esas tres cosas. Dice, estando sentado estoy en el verso 3, 24:3, en el monte de los 24:3. olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? El 4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis. Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. ¿Cuándo When? van a hacer estas cosas? Will Hay these muchas things de be? estas cosas que están pasando ya. There's many of these things are Estamos viendo happening now. las guerras, The wars, especialmente la de Israel. especially Israel's, Esa sí es una alarma fuerte that is a strong alarm. y debemos estar atentos. We must be attentive. Y cuando me refiero a estar atentos, me refiero a estar arreglados, I mean fixed, con sus maletas listas para irse. ready to go. A eso. Ok, entonces dice, le quiero decir, cuando Jesús responde When Jesus responds, lo que ellos preguntan, what they ask, Jesús le está hablando de su segunda venida. Jesus is speaking of the second Jesús ya coming. vino una vez He already a came la tierra. once to earth. Jesús va a venir una segunda He's vez gonna a come la a tierra. second time to earth. Eso es la segunda That is venida. the second coming. Eso no es el rapto. That is not the rapture. Jesús cuando viene en el Jesus, rapto, when he Él no va a comes in the tocar la rapture, tierra. he will not touch the earth. Jesús nos va a encontrar en He las will find nubes. us in the El clouds. Espíritu Santo nos va a entregar a The Holy Jesús Spirit en will las give nubes. Jesús no va a poner un pie en la tierra durante mientras Will not cuando put pasa el rapto. feet on the earth Jesús va a during the poner sus rapture. pies en los
Monte de los Olivos He will cuando put viene a his implantar el feet reino. on the Mount of Olives when he comes to impact the kingdom. ¿Qué va a pasar primero? El rapto y después la The rapture tribulación. first, then tribulation. Al final de la tribulación viene la The end segunda of venida tribulation, física the de second Jesús physical a la coming tierra of Jesus y to va a earth. reinar por 1000 And he años. will reign for 1,000 years. 1000 años. 1,000 years. Y en ese tiempo And in that time, ya no va a haber votaciones. There will be no more vote. Ahí usted va a voting. reinar. You will reign. Usted va a ser el rey. You will be the king. O quien haya adquirido la capacidad de Or whomever acquired the reinar. capacity to reign. Van a reinar por 1000 años. They will reign for 1,000 years. No va a haber votos. No voting. Al fin el reino Finally, the es para kingdom los santos. is for the holy ones. Entonces va a ser maravillosa. And then it will be tierra. marvelous on Va a earth. ser maravilloso todo. It will be marvelous, everything. No policías, No police officers. porque va a reinar una ley que dice, Because a law will reign that says, el que toca la maldad he who lo touches mata ahí evil kills instantáneamente. them instantaneously. No hay misericordia. No mercy. Toca la maldad y ahí se muere. They touch evil and they die. Tocando y muriendo. Touching it and dying. Porque van a pecar, Because they will los que van a sin- pecar, viendo físicamente a Seeing Jesús. physically Jesus. Y por eso van a morir And this is why they will die. cuando toquen la maldad. When they touch evil. Tremendo, hermanos. Tremendous, brethren. Pero nosotros, la iglesia, But ahora, us, the church now, estamos preparándonos para eso, we para are el rapto. preparing ourselves for Yo the no me estoy rapture. preparando I'm para not la preparing segunda venida. myself for the second coming. Es consecuencia. Después del That is a rapto vamos a venir consequence. con Él. After the rapture, we're coming with him. Vamos a venir con Él a We'll reinar. come with him to reign. Nosotros debemos prepararnos para el We rapto. must prepare ourselves for the rapture. El rapto significa bodas, The rapture meaning weddings, significa fiesta, meaning party, alegría, joy, liberación total deliverance de toda esta vida que of vivimos all aquí en la this life tierra. that we live here. Enfermedades, dolencias, toda esa Sicknesses, cosa, pain, envidia, all celo, that, hermano. envy, Todo jealousy, eso ya no All existirá that, con it will not nosotros. exist anymore. Una vida semejante A a la life de Jesús. like Jesus. Así como Jesús piensa, Just as siente, Jesus habla y thinks, hace, feels, does, así seremos todos. That's how we will all be. Esa va a ser nuestra realidad. That will be our reality. Eso es lo que nosotros estamos esperando. That is Observe what esto, we hermano. are expecting. El rapto de la esposa del The Cordero rapture es después del príncipe. Of the Ajá, bride. esto es lo que me interesa. This was Entonces, ¿cuándo interesting. va a ser el rapto When de la will the iglesia? rapture of the church be? Obviamente va a ser antes de la Obviously tribulación. before the tribulation. Pero antes de la tribulación es ahorita. But before the tribulation is now. Todavía no pasa la The tribulación. tribulation hasn't happened. Pero Jesús describió algo. But Jesus wrote something. Dijo, pasarán guerras, rumores de guerras, Wars will todo come, aquello. rumors. Dijo, no se preocupen, esto Don't no es el worry. fin. That's not Es the el end. principio de It's the qué? beginning of De dolores. the pains. ¿Cuándo viene Jesús? When is Jesus coming? Podría ser. Could be. No, nadie puede asegurar. No one can assure. Pero podría ser Could be. durante el tiempo de dolores. During the times of pain. ¿Quién sabe? Who knows? O quién no sabe. Or who doesn't? Nadie puede asegurar No one can ni assure. negar. Hermanos míos, Brethren, la nación de Israel, the nation of Israel, desde que ellos, cuando Jesús fue crucificado, from the time when Jesus was crucified, los líderes the leaders dijeron, said, cuando Pilato quería when soltarlo, Pilate wanted to let go of Jesus, soltaré al rey de los judíos. will I let go the king of No, the Jews? crucifícalo, No, they said, crucifícalo. crucify Y him. Pilato fue y se lavó And las Pilate manos. went and washed his hands. Soy libre de su I am sangre. free of that blood. Y ellos dijeron, And they said, que su let sangre his blood caiga sobre fall nosotros y over sobre us nuestros hijos. and our children. Desde hace 2000 años, Since 2,000 years ago, allá atrás, back then, perdieron la nación. they lost the nation. No tenían un lugar They didn't donde, have a no tenían place. una tierra They didn't have donde a ellos land desarrollarse.
where they could be fueron developed, expulsados de la tierra de were Israel. kicked out of the Todos land se of hicieron Israel. extranjeros, por eso están por todo el mundo. This is why they are all over the world. Fue un juicio Because of a por su judgment, propia boca. because of what they said. Que su sangre caiga sobre nosotros y That sobre his nuestros blood hijos. fall Hermano, over ¿qué them culpa a and sus their hijos? children. Pero la llevaron y la siguen llevando. They still have that. Pero en Isaías But in 66 66 dice, says, el Señor se lo quiero leer. Isaías 66, si quiere ir al verso Isaiah 7 66, y 8. 7 to 8. Dice esto. Hablando de la nación de Israel, dice, antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo. El 8. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Qué es concebir? What is it to conceive? ¿Se embarazará Will they get y pregnant? crecerá And will it grow? y nacerá And will it be born en un solo día? in one day? Es lo que está diciendo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión es Jerusalén, estuvo de parto, dio a luz sus hijos. ¿Cuánto se tardó? How long did it En un take? día. It was one day. ¿Cuál día fue ese? What day was it? Mayo 14 May de 14, 1948. 1948. En un día In nació one day, la nación de the Israel. nation of Israel was born. 2000 años 2,000 years aventados por todos lados. scattered everywhere. Pero Dios dijo, But God said, hermanos, que Dios es fiel. God is faithful, brethren. Dios es fiel. God is faithful. Y lo regresa después de 2000 años casi. After 2,000 years, Y He brought hermanos him back. míos, en Mateo Jesús dijo, In Matthew, the Lord said, ¿cuándo será tu when will venida? it be your coming? No dice, It doesn't say, pero dijo, but it said, pongan atención a la higuera. pay attention. ¿Quién es la higuera, hermanos Who is míos? this, brethren? Israel. Israel. Pongan atención en la Pay higuera. attention. Porque cuando la higuera le Because- empiecen a salir, ¿qué? When Ramas, the leaves start coming, retoños nuevos, the new ones, entiendan understand que el verano está cerca. that the summer is close. Antes del verano, ¿qué estación Before the es? summer, what is it? Primavera. The spring. Israel ya tuvo su Israel primavera already had its spring cuando nació. when it was born. Y ahí están batallando, pero hermanos, ha They're florecido. battling, but they are. Ha they have florecido, hermano, flourished. como ninguna otra They have nación. flourished like no other nation En poquitos años. in a few years. Y está a nivel de las naciones más desarrolladas And del he's at mundo. the level of the greatest nations of the world. Florecido tremendamente. It's flourished. Pero dijo Jesús, But Jesus said, cuando eso vean, when you see this, entiendan que el verano está understand cerca. that the El summer verano es is caliente, close. The hermanos. summer is hot, brethren. El verano es muy The caliente. summer is hot. Y es lo que estamos viendo. And it's what we are seeing. Calor. Heat. Ya se empezó a poner caliente. It started to get hot. Ya moviendo las armas Moving the arms, atómicas, hermano. the atomic bombs, brethren. ¿Por qué cree que atacó Israel a Irán? Why do you think ¿Por qué lo Israel atacó? attacked Iran? Para que, hermanos, dicen que estaba a punto de alcanzar They were close a to reaching hacer la bomba atómica. to get the atomic bomb. Esa fue la razón por la que él This is tuvo que why atacar. he had to attack. Caliente, hermano. Hot, brethren. Y dijo Jesús, And Jesus said, cuando eso vean, when you see this, les aseguro I assure you que la generación que that the ve esto generation that sees this no pasará sin que vean la venida. will not pass until they Hijo del see the Hombre. coming of ¿Cuánto, Jesus. cuánto dura, según la Biblia, How long, according to una the Bible, generación de nuestro tiempo? is a generation of our time? Salmo 90:10 Psalm 90:10 dice,
says que la vida del hombre son the 70 life of años man is 70 y el years, más robusto the most robust, 80, the strongest 80, pero con muchos but with dolores. much pain. ¿Cuándo dijo When did Jesús? Jesus say, Dice, verán todo, guerras y esta cosa y They todo will lo see que wars, describe all ahí. this. Dijo, pero no teman, but don't be afraid, no es el fin, it is not the end, sino el principio but the beginning de dolores. of pain. En la vida del humano, In the human being's ¿en qué life, parte es cuando empiezan los in dolores? what part does the pain start? Hermanos, después de los 70. After the 70s. Es la vida que Dios is the estableció. life that God Ya no se established. va a renovar. It will not be Entonces, ¿qué renewed. hacer? So what to Hay que do? usar el Let's entendimiento. use our understanding. Apúrate a acabar tus Hurry up to obras, finish your works pero rapidísimo. quickly. Entre tanto que tienes, arregla todo. Fix No dejes everything. problemas con la Don't leave gente. problems with Con the tus people, hijos, si with les vas a your dar algo, children. If you're reparte gonna todo give them antes para que no estén something, peleando give them- después. Give it to Arregla them tu now. casa. Fix your household. Le dijo Dios a Abraham, arregla God tu told casa, Abraham, fix your household. porque ya es hora. Because it's Y el hombre time. lo hizo. And the man did so. Hermano, Brethren, no dejemos problemas, let's not leave problems. dejemos Let's soluciones. leave solutions. ¿Para qué se van a estar odiando? Why will Se they supone be que uno hating quiere a each los other? hijos y al rato se están Supposedly, matando you entre love the ellos, children, hermano, and they're trying por to kill cosas, each other for por la things, irresponsabilidad de los padres de no because hacer las of cosas the correctas. lack of responsibility of the parents for not doing things correctly. ¿Por qué tenemos que estar doliéndonos? Why do we have to be in pain? Apurémonos a acabar las Let's obras, hurry up hermano. to finish our Todo, works. arreglemos, todo lo que Everything podamos. fixed. Si quieres amar, ama, If you want to perdona, haz love, todo lo love, que tengas que forgive, hacer. do everything you Mientras have to tienes do. fuerza. Well, you have the strength. Porque ya que no tienes fuerza, Because after you solo vas a have the tener strength, deseos y los you deseos ya only no se have recompensan. desires, and the desires don't get a reward. Dios recompensa los actos. Entonces, God haz todo lo bien que tú rewards puedas the hacer. actions, so Ok, do quiero all the good avanzar that y you can terminar do. en este asunto. Hermano, mira. La higuera es Israel This is Israel y del año 48 From al 1948 2028 to ¿Son cuántos 2018 años, hermano? is how many years? son 80. 80. Del 48 From al 48 2028 to 20 son 80. is 80. Y quiero que sepa And I want you to know que en el 28 that in 28, el presidente Trump termina su President Trump término, ends his term, su presidencia. his presidency. Podría ser el rapto Could be the rapture. posible por la Biblia, Could be according to la the cual Bible. no puede fallar. Yo Which no cannot aseguro fail. si eso I no es, can't assure. solo aseguro lo que la Biblia dice. I only say what the Bible says. 70 los 70, robustos y los más, 70 la vida del hombre y 80 los The más man- robustos, pero con muchos Amen. dolores. But 80 with much pain. Por eso creo, This is why I personalmente pienso, personally think no aseguro I cannot assure que puede ser el rapto. that en it ese could be tiempo. the rapture. Entre tanto que estamos en ese Amongst tiempo, this ¿qué hay que time, hacer? what to do? Esto es lo que quiero que hagamos. This is what we need to Hermanos, do. pasa, por favor. Quiero que oiga esto, hermano. Esta es la razón por la cual Dios nos da visiones. This is the reason why God gives us visions. Y me encanta que Dios le hable a todo el mundo, And I hermano. love that the Lord speaks to everyone. Hermano, Brethren, hace como 8 días el domingo, about 8 days ago, Sunday, después de llegar de la iglesia, after arriving from church, acosté un rato a dormir I lay down to sleep. y en ese transcurso During that time, tuve un sueño. I had a dream. En el sueño soñaba, I dreamt. miraba que habíamos un montón de gente, ¿verdad? I saw En el many sueño people in the dream, y algunos conocidos de la iglesia. some that I know from church. En mi sueño miraba In que, my dream, I saw que estábamos that we were todos en un lugar everyone in one place reunidos together. y en ese lugar In that place, que estábamos we were. seguían llegando más personas, More people kept coming, pero también podía ver but I could also see que a lo lejos that far away, el diablo estaba the devil was solo viendo just watching a las personas que ingresaban the people that came in al lugar to the place donde estábamos where we were, todos everyone,
y podía sentir and I could la feel presencia the presence que el diablo estaba ahí, that the devil was there porque quería because he wanted algo, something. porque cuando una persona Because when one person entraba al lugar entered the place donde estábamos, where we were, todos, everyone, el diablo the devil, hacía movimientos, made movements como que las quería as if he wanted agarrar. to grab them. Pero aunque hiciera eso, But even though he did that, intentos, those intents, no podía. he could not. En una de esas, At one of those times, miraba que mi hija, I saw that my daughter, la más grande, the oldest, venía de entrar came al lugar to enter the place donde estábamos, where we were, todos nosotros. everyone, Y el diablo se lanzó and the devil went del lugar donde estaba from the place where we were a quererla agarrar to want to grab a her, mi hija. my daughter. Cuando yo vi When I saw eso, corrí this, I ran como a cubrirla to cover for her para que el diablo no la agarrara. so that the devil would not touch her. Cuando yo hice eso, When I did this, escuché una voz I heard a voice que me dijo, that said, déjala, leave her. que el diablo no la puede, The devil cannot no le puede hacer nada, harm her porque ella está because she is sellada, sealed. porque todo lo que tú Because everything you le has enseñado have taught her de mi palabra, from my word, eso es that is un sello, a seal. porque eso Because that todas las familias all the families tienen que enseñarles a have sus to hijos teach their children mi palabra, my word para que ellos so that they aprendan learn, y según ellos and according to them, vayan aprendiendo, they can learn. el sello crece. The seal grows. Me dijo la voz The eso, voice said, y le busqué el sello a mi hija, and I looked for the y seal el sello era my daughter, unas estrellas and it was stars. que las tenía en el cuello She had it on the neck de la camisa, of the y shirt, pude ver and I could see las estrellas que ella tenía the eran star she had was 2 estrellas y medias. 2.5 stars. También me vi Also, las mías, I saw que, mine. que yo tenía eran The ones I had were 7 estrellas y medias, 7.5 y las stars, estrellas alumbraban. and they were shining. Gloria a Dios. Bendito sea Dios, hermano. Blessed be the Lord, brethren. Por eso las visiones son This una is why the maravilla. visions are marvelous. Entiendan lo que está haciendo Dios con nosotros. Yo miraba que I estábamos saw we were en un lugar, In a ya era una place. tarde noche. in the evening, Estábamos en una actividad toda la iglesia, we're in an activity. pero era una actividad sana. It was a good activity. De repente a lo lejos se escuchó un ruido Suddenly, muy fuerte, far away, I heard a sound donde algunos corrieron a ver qué pasaba. where some went to see what happened. Pero después cambió el panorama, Then it changed. estábamos en un parqueo We're in a grande, parking lot, great. ya a la luz del día, In the daytime, pero nuestros hijos ya no estaban our children were not y there. todos estábamos preocupados por We were all ellos. worried for them. De repente una hermana llegó Suddenly, a gritando, sister came shouting, dijo, ya aparecieron said, todos. we found them, Y pues cada quien con sus hijos. everyone with their children. Pues otra vez cambió el It lugar changed. y vi que estábamos I todos saw entrando everyone a otro entering espacio por to una another puerta, space through a door donde ya era uno por uno, ya where it no era was one by one, por familias, ya era uno not por by uno. families. Cada vez que entrábamos, Every time we a entered, cada uno lo ponían sobre una roca grande, they were placed on a high rock individual. individually. Y cuando yo estaba ahí, And when I was there, yo estaba preocupado I todavía was still worried por mi hijo. for my son. Y ahorita que el hermano contó, And right now that the brother él said habla que era su hija la mayor. that it was her oldest. Y en el sueño que yo tuve, In my dream, yo me preocupaba por I mi was hijo worried mayor. about my oldest son. Yo sabía que Samantha también estaba ahí, I pero yo knew me Samantha preocupaba was por el there. mayor. Y de repente se paró un hombre aquí enfrente de mí Suddenly, a man in front of me, y sabía que era el Señor. I knew it was the Lord, Y me dijo, no te and preocupes said, por tu don't hijo. worry for your son. Todo lo que le has hablado, Everything you've taught Él him, lo va a hacer. he will do. Todo lo que le has enseñado, Everything you've Él lo va a taught him, hacer. he will do. Me dio paz. That gave me peace. Y después miré Then I saw
por la puerta donde estaban entrando todos, o from estábamos. the door where all of us were coming El in. último que entró fue The el last one pastor. to enter was the pastor. Escuché la voz que me I decía, heard the voice say, él ha entrado al último he entered last porque él dio cuentas de toda la because he iglesia. gave an account of all the church. Después estaba otra fila, ya comenzaba Another la fila. line was there. Y yo preguntaba, ¿y para qué es I esta asked, fila? what is this for? Íbamos rumbo a otra puerta. We're going to another door. Dijo, la voz me dijo, The voice said, esta fila this one es la puerta al cielo que todos están is pasando. the door to heaven where all are going in. Y yo me metí a la fila. And I went into the line. Y era aproximadamente el 90% It de was toda la approximately congregación. 90% of the congregation. Dios, Glory to God. oramos que así sea, hermano. We pray that this is how it is. Las visiones son profecías. La iglesia había sido llamada The church had been called a ir a una montaña. to go to a mountain. Habían colonias There were colonies. y había muchas personas de diferentes partes del There were mundo. many people from different parts of the world. Y cuando nosotros caminábamos en medio de ellos, When we walked amongst them, había algo diferente en there was nosotros something different in us que los hacía diferente a ellos. that made us different than them. Y cuando estábamos en medio de todas esas When personas, we were in the middle of all of them, podía ver que venían helicópteros I could see helicopters coming y bajaban hombres de negro and men dressed in black came armados with arms, y caminaban en medio de la multitud and they walked amongst the multitudes, y cargaban sus armas and they had their arms, y pasaban en medio de todas las personas and they walked amongst them, y venían sobre nosotros and they came over us y los empezaban a disparar. and began to shoot at us. Y yo podía ver en la visión And I could see in the vision que nosotros solo los movíamos de that lado we just moved on the y las side balas pasaban. and the bullets just passed through. Nunca vi que le hicieron daño a ninguno de los de la iglesia, I never saw it harming anyone in church. pero los movíamos, los corríamos a But otros we lugares moved, we went somewhere else. y los helicópteros nos seguían And the helicopters followed us y los disparaban desde arriba. and would shoot from above. Ellos los querían destruir, They wanted to destroy us, pero los huíamos por campos but we went through the fields y en ningún momento los hicieron and in daño. no time did they harm us. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Las visiones, hermanos míos, son visions, una brethren, maravilla. They're marvelous. Hace 2, 3 noches el About Señor me 2, mostró 3 nights the Lord showed me en un monte, in a mountain. en las partes altas siempre el agua The baja, high ¿verdad? parts, Hacen, the water goes down. se llaman creeks o barrancas. It's like the creek. Y yo sabía que And I dos de knew mis hermanos estaban cerca de That ese 2 of my lugar. brothers were close. Cuando yo me enteré de eso, dije, pues hay que sacar de ahí, no está bien que estén When ahí I por el peligro que knew había. that, I said they have to come out. Después me di cuenta que no eran mis Then I hermanos en la realized carne, it eran wasn't my los jovencitos brothers in the de flesh, aquí. it was the young people here. Y pude ver And I could see que el Señor, that the Lord, ahí donde estaban, there where they were, los protegía. was protecting them. Hermano, a todos, Everyone. ahí donde ellos estaban, There según where yo they era were. peligroso, I thought it was dangerous. Dios los protegió. God protected them. Eso a mí me da paz, That gives me peace porque es Dios quien nos guarda. because it is hermanos. God who keeps us safe. No somos nosotros, It is not es us. el Señor. It is the Lord. ¿Por qué nos muestra tantas Why does He visiones? show us? Para que tengamos confianza, So that we hermano. have trust. Arreglemos nuestra vida, Let's viva fix lo our que tenga life. que vivir. Cuando me refiero, When I mean, quiero decir, haga su vida. do your life. Solo apártese del mal. But Haga su vida separate from regular. evil. Viva, Live. viva, viva. Viva, Live. viva, como Jesús va a tardar 1,000,000 de Live años. as if Jesus is going to take a long time. Siga viviendo Continue living su vida regular. your regular Haga lo life. que tenga que Do what deba you hacer. must do, Solo apártese del mal. but separate from evil Y esté en paz con toda la and have gente. peace with Es everyone. todo lo que el Espíritu That Santo is quiere. all that the Holy Y Spirit is asking. oramos, hermanos Let's pray. míos.